Cristian Pino, ayer hablábamos con Fernando Santos, fue ministro de Energía, y hablábamos del CIADI. Usted es un experto en derecho internacional, es un abogado y quisiéramos su opinión. Algo que me dejó ahí, aquí en el oído, lo que dijo el ex ministro de Energía, es que lo del CIADI debe participar el Estado, porque dentro de eso el CIADI ayuda muchísimo. Y dentro de todas las discusiones, el 70% lo ha ganado el Estado y el 30% los entes privados. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuál es su punto de vista? Lo conocemos esta mañana, Cristian. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Buenos días, estimado William. Un saludo a toda la audiencia de la radio y de la ciudad de Guayaquil. A ver, hay algunos mitos que se han tejido alrededor Ajá. del sistema de atracción de inversiones, de protección de inversiones, de arbitraje internacional y del CIADI en particular. Mitos como, por ejemplo, que el arbitraje internacional y el sistema de protección de inversiones es un elemento necesario para la atracción de inversiones, ¿sí? Ahí hay que contrastar el mito con datos y los datos muestran que en el caso ecuatoriano el sistema de protección de arbitrajes del arbitraje internacional no ha implicado atracción de inversiones. La mayor cantidad de inversión extranjera directa que llega al país llega de países con los que nosotros no hemos celebrado tratados de protección de inversiones o sí, de protección de inversiones o no tenemos pactado ningún tipo de arbitraje. La mayor cantidad de inversión extranjera directa que llega al país llega de países de la región, de América Latina, con los que no requeriríamos este tipo de acuerdos. Podríamos pactar otro tipo de acuerdos como arbitraje en centros regionales, en UNASUR, en Santiago de Chile, etcétera. Y la inversión que normalmente llega atraída por este tipo de tratados es inversión que yo le denomino de mala calidad. ¿Y por qué es de mala calidad? Porque no deja capacidad instalada, porque no deja formación de capital fijo, es decir, no deja No deja construcción de huellas. infraestructura, no deja huellas positivas, Claro. deja huellas negativas, Ever, deja huellas negativas efectivamente. en el sentido del pasivo ambiental que genera, ¿no? Ujú. Y normalmente la inversión extranjera que llega al país, William, hay que ser claros, llega en búsqueda de nuestros recursos naturales no renovables, que son bienes preciados y bienes cotizados, respecto de los cuales no necesitaríamos ningún tipo de ventaja adicional para que venga un inversionista extranjero, porque son recursos bastante cotizados y bastante preciados. Me refiero fundamentalmente al petróleo y me refiero a la minería. Primer mito, este sistema no es atractor de inversiones. Segundo mito, lo que le ha mencionado ayer el exministro de Energía. En el CIADI no nos ha ido tan mal. Y esto es una cuestión que nuevamente tiene que ser contrastada con los datos. El Ecuador ha enfrentado 14 procesos arbitrales en el CIADI. De esos 14 procesos arbitrales eh, hemos perdido 5 casos, ¿sí? ¿Cuáles son esos 5 casos que hemos perdido? Hemos perdido el caso Occidental, en el que fuimos condenados a pagar una indemnización de 980 millones. Sí. Hemos perdido el caso Perenco, en el que hemos sido condenados a pagar una indemnización de 340 millones. Hemos perdido el caso Burlington, que hemos sido condenados a pagar 380 millones de dólares. Hemos perdido el caso Repsol, que hemos sido condenados a pagar 13.6 millones de dólares, y hemos perdido el caso Duke Energy, que hemos sido condenados a pagar 5.5 millones de Es dólares. decir, Hemos perdido Cristian, 5, sí, estaba sumando en mi memoria 1.500 millones de dólares. y todavía no he terminado, Ah, porque esos son los casos en los que hemos perdido. Es ya. decir, que el tribunal ha dictado un laudo condenatorio en contra del Ecuador. Además de esos 5 casos en los que hemos perdido, hay otros 6 casos que la Procuraduría normalmente los llama casos ganados, pero ya vamos a ver que no son casos ganados. Son 6 casos en los que se ha llegado a algún tipo de acuerdo. ¿Qué significa esto? Que ha habido algún tipo de reconocimiento por parte del Estado. Por ejemplo, el caso IBM. Se llegó a un acuerdo en el que el Estado le reconoció a la compañía 3.5 millones de dólares. El caso Noble Energy, en que el Estado le reconoció a la compañía 56 millones de dólares. Y tenemos otros 4 casos
técnicas reunidas, Keyport, Repsol y Murphy, Ujú. en los que los acuerdos a los que llegó el Estado son confidenciales, William. Es decir, no hemos tenido acceso y no sabemos cuánto el Estado les pagó a esas compañías. Ya, pero Es Cristian, decir, en total, ya. solo para terminar, en total, entre casos perdidos y casos acordados, Ajá. hemos pagado 1.778 millones de dólares. ¿Ok? Bueno. Ahora, Ahora, sí, pero tenemos, solamente déjame terminar, ya, William. Ahora, perfecto. tenemos tres casos en los que supuestamente ganamos, ¿no? Es decir, en los que se dictó un laudo definitivo a favor del Estado, ¿ya? No podemos hablar de casos ganados porque este sistema está establecido en términos de que solamente los inversionistas pueden demandar al Estado. El Estado no puede demandar a los inversionistas y por lo tanto entonces el Estado no puede obtener una compensación por parte de los inversionistas, ¿ok? Y además tenemos que hacernos cargo de los costos que implica nuestra defensa contratando bufetes de abogados extranjeros y nacionales. Entre 2003 y 2013 pagamos 156 millones de dólares solamente en gastos de defensa para enfrentar estos juicios, estos arbitrajes. Por lo tanto, William, es un mito con datos, contrastado con datos, Ajá. decir que no nos ha ido tan mal en el CIADI, decir que hemos ganado 7 casos, cuando en realidad la verdad es que hemos, no hemos perdido solamente en 3. Estoy metiéndome esos números, esas cifras. Ya nos acercamos a los 2.000 millones de dólares. Pero la pregunta es, y bueno, y lo que se discute, el gobierno habla inclusive de duplicar la explotación petrolera, de vender algunas áreas que tiene o administra el Estado. Que nosotros somos muy débiles. En la región creo que somos muy pobres en cuanto a que vengan a invertir acá. Y en la época de Correa no se dio eso. La pregunta es, Cristian Pino, con el CIADI, ¿volverán las inversiones? Los datos que yo le estoy dando solamente representan los arbitrajes en materia del CIADI, ¿no? Ahí, Mm, por ejemplo, no estoy contando yo el caso Chevron, que ah, nos van a aplicar una multa entre 700 y 1.000 millones de dólares. sí. No estoy contando el caso Merck Sharp and Dohme que se acaba de decidir, en el que nos condenaron a pagar, si no estoy equivocado, alrededor de 40 millones de dólares. Es decir, el tema del Ya me estoy arbitraje va más allá acercando, de eso. Cristian, me estoy acercando a los 3.000 millones de dólares. Nos estamos acercando y probablemente vamos a llegar, especialmente si volvemos a entrar en ese sistema. Yo, Entonces, Cristian, ¿usted está sí, en desacuerdo que ingresemos al CIADI? absolutamente, absolutamente. Ya. El sistema de arbitraje internacional como está concebido actualmente es un sistema caduco, es un sistema obsoleto, es un Ya. sistema parcializado a Pero la, favor de la los pregunta inversionistas. es entonces, sin CIADI, es más, hay más posibilidades que vengan los inversionistas cuando eh, hablábamos de que la palabra la toman solamente los inversionistas y ganan los inversionistas y no el Estado, no puede discutir. Inversionistas para explotar nuestros recursos naturales no renovables van a venir con o sin estos tratados. Recuerde usted que en la época de Correa la cantaleta era que el desarrollo y la infraestructura que pudo construir el gobierno del presidente Correa era solo y exclusivamente debido a los altos precios de los hidrocarburos y de los commodities. Es decir, ahí hay una demostración clara que un manejo soberano de los recursos naturales no renovables puede conducir a una extracción de riqueza que puede ser mejor repartida y que puede impactar en el desarrollo de la gente, y que no, para explotar estos recursos, no se necesita traer inversiones. Estoy de acuerdo con que a los inversionistas hay que darles seguridad jurídica. Estoy de acuerdo con eso. Pero la seguridad jurídica se la puede entregar sin regalar la soberanía, ¿sí? Es decir, se les puede establecer contratos de estabilidad normativa, estabilidad tributaria, estabilidad laboral, estabilidad fiscal,
se les puede incluso conceder la posibilidad de firmar tratados bilaterales de protección de inversiones y de recurrir al arbitraje internacional. Pero el problema es que el arbitraje internacional, como está concebido actualmente, es un sistema que está establecido exclusivamente en beneficio de los inversionistas. Y esta no es una cosa que la está planteando o que en su momento la planteó el Ecuador o los gobiernos progresistas o los gobiernos de izquierda, William. Los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido están extrayendo, están sacando de sus acuerdos comerciales todo lo que tiene que ver con el arbitraje internacional porque han entendido que es un sistema que no favorece a las naciones soberanas, sino que está establecido exclusivamente en el marco de o a favor de las empresas transnacionales. Cristian Pino, muchas gracias, abogado experto en Derecho Internacional a propósito del CIADI, que no esté de acuerdo en ese retorno. Cristian, lo seguiremos abordando, seguiremos golpeando las puertas en la imaginaria para seguir escuchando vuestra opinión. Cristian, un abrazo a la distancia, nos cuidamos. Muchas gracias, William. Un saludo a toda la audiencia de Guayaquil. Es un tema muy importante porque, como usted puede haber apreciado, tiene consecuencias muy graves para el país. Buen día. Gracias.